Hermanos y hermanas, otra vez estamos aquí saludándoles porque Dios nos ha permitido que sigamos con vida. Amén. Damos gracias a Dios de verdad porque miren cómo Él nos protege de la enfermedad que a otros tristemente les está impactando tremendamente. Así que gloria a Dios porque nos ha prolongado su existencia, su amor y misericordia están cada mañana renovándose sobre nosotros. Y de esta manera entonces yo quiero extenderles la bienvenida otra vez al programa del estudio de la lección de la escuela sabática. Como saben, los días viernes nosotros venimos aquí para hacer un resumen en unas preguntas de repaso personal que traemos, las contestamos y nuevamente pues hacemos allí un, valga la redundancia, un resumen de lo que ha sido la lección. Aprovecho para desearles un feliz sábado, porque sé que en algunos lugares ya el sábado ha comenzado, otros está por comenzar. Nosotros acá todavía nos queda unas horas para que comience el sábado, y sobre todo hoy que el sol ya se está ocultando más tarde, pues entonces todavía tenemos más tiempo para que el sábado llegue. Pero desde ya un abrazo para todos, un saludo muy especial y que Dios les bendiga, que en este sábado ustedes puedan encontrarse con el Señor. Como siempre he dicho, hagan de sus casas un templo para Dios, allí adórenlo, allí exáltenlo, allí edifíquense. Así que, pues, que el Señor les derrame muchas bendiciones. Hoy a la puesta del sol, aquí en este canal de televisión y en este canal de YouTube, estará saliendo un programa en vivo y por supuesto también en esta radio, Radio Advenimiento, estará saliendo un programa en vivo que se llama el programa Recibiendo el Sábado. No se lo pierda, escuche los consejos que siempre Dios trae en ese programa, conéctese a la puesta del sol de aquí del estado de Texas, que va a andar ahí alrededor de casi las 8 de la noche o 7:30 por ahí, pero usted esté pendiente desde las 7 de que va a salir en vivo el programa. Mañana estaremos nuevamente transmitiendo la palabra de Dios por estos medios de comunicación. Su servidor estará predicando y le invito para que pues se goce con la palabra que Dios va a traerle, se edifique con ella. Voy a desarrollar el estudio de hoy o el resumen del estudio con la hermana Yasmín Herrera. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Y también con mi esposa María Elena. ¿Cómo estás? Bendito sea Dios, bien. Un saludo fraternal para todos ustedes, hermanos. En este día tan especial, día de preparación, sean todos muy bienvenidos a este repaso de la lección y que esta palabra sea una bendición para cada uno de nosotros. Bienvenidos sean todos. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor, así que voy a pedir a mi esposa que haga la oración. Bueno, vamos a ponernos de rodillas. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta mañana estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque nos das ese privilegio de poder estar aquí honrando y glorificando tu nombre a través de tu palabra. Amén. Querido Dios, perdona todas nuestras iniquidades, que tu Espíritu Santo se manifieste en este estudio, Señor, y que estas lecciones objetivas, Señor, puedan estar en nuestras mentes, en nuestros corazones y con el deseo de obedecerlas, Padre. Les suplico, Señor, que estos estudios cada día, Señor, puedan transformar nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda tener ese poder grande y esa fe que tengamos nosotros, Señor, para poder ser transformados, Señor, y vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Querido Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad, quédese con nosotros, sea nuestro Maestro y que su Espíritu Santo esté en todas nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos tenido esta semana una lección que ha dejado pues una tremenda lección, podríamos decir nuevamente, ¿verdad? Para nuestras vidas acerca de las cosas que como pueblo Israel hizo, como pueblo de Dios, y que no fueron rectas, no fueron agradables. Nosotros hemos mirado que esto pues es una amonestación para nosotros, por eso hemos estudiado estas experiencias del pueblo de Israel. Pero a manera de resumen, María Elena, ¿cómo fue que Dios dirigió
a su pueblo en sus viajes y cómo nos guía a nosotros hoy? Bueno, hermanos, quiero contestar esa pregunta leyendo en las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Amén. Hermanos, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso, como Dios dirigió al pueblo de Israel. Siempre, hermanos, Dios estuvo presente en todo momento con este pueblo rebelde, por cierto. Pero de esta lección lo que más me impresiona a mí, hermanos, es el hecho de cómo Moisés se aseguró de que en esa tarea que Dios le había dado, que era sacar al pueblo de Egipto de esa esclavitud, cómo Moisés se aseguró de no ir solo, sino de llevar la presencia de Dios con él. Es hermoso, hermanos. Aquí estudiamos esta semana en el libro de la historia de la redención, en la página 155, dice que Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes. El sitio en que habían de acampar les era indicado por el descenso de la columna de nube, y mientras habían de permanecer en el campamento, la nube se mantenía asentada sobre el tabernáculo. Cuando era tiempo de que continuaran su viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la sagrada tienda. Una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas. Tremenda esta lección, hermanos, que tenemos que aprender. De esto puedo ver yo, hermanos, cómo Moisés dice que una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas. Yo creo, hermanos, que debemos de tomar esta lección muy en serio en nuestras vidas, el hecho de orar, y que sea el Señor quien guíe nuestros pasos cada día. Todo lo que hemos de hacer en esta vida, todo lo que hagamos, nosotros lo hagamos seguros de que el Señor nos está guiando y va a guiar todo lo que nosotros hagamos. Bueno, hermanos, déjenme leerles el libro de Deuteronomio 5, 32 y 33. Y nos dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a derecha ni a izquierda. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Queridos hermanos, ahora el tiempo que estamos viviendo necesitamos al Señor en nuestras vidas, que Él nos guíe. Estamos ahorita pasando por tiempos difíciles y peligrosos, pero déjenme decirles que vendrá peores días que los que estamos pasando ahora. Por lo tanto, nosotros necesitamos un guía en nuestra vida, y ese guía es Cristo Jesús. Es el que nos va a sacar con mano fuerte, así como sacó al pueblo de Israel, también a nosotros. Al final de los tiempos, el Señor nos va a libertar de todas las situaciones difíciles que nos vienen a nosotros como cristianos, como pueblo que obedece los mandamientos de Dios. Entonces, me gusta un pedacito acerca de esto que acabo de leer, que dice que cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Amén. Así es que aquí está, podríamos decir, aquí está la solución a cualquier situación difícil que tengamos, a cualquier preocupación, a cualquier enfermedad, a cualquier temor. Hermanos, necesitamos obedecer la palabra de Dios, obedecer sus preceptos, sus mandamientos. Y cuando nosotros hagamos eso, el Señor nos promete que Él estará con nosotros en todo momento. Así es que espero, hermanos, que nosotros pues pongamos en práctica estos consejos. ¿Cómo la palabra del Señor acá enfatiza de que no se aparten ni a la diestra ni a la siniestra,
que anden en todo el camino que Él ha mandado, y me hace recordar ese camino que, aunque pues hice énfasis el domingo cuando estaba estudiando, me hace recordar ese camino realmente cómo era. Dice que lleno de culebras, alacranes, caminos por donde nunca nadie había andado. Y la verdad era una situación muy, muy difícil a que el pueblo de Israel le tocaba experimentar en el trayecto hacia Canaán. Pero qué confortante es saber de que no iban solos, pues dice que la La roca roca que los que les seguía seguía era era Cristo. Cristo. Amén. Así que Jesús los iba guiando. Amén. Es verdad que Obad, el cuñado de Moisés, humanamente hablando, hacía su trabajo, guiándoles porque conocía el terreno, pero sobre él estaba Cristo. Y eso es lo más reconfortante. Hermanos, así nosotros también hoy. No estamos solos. Tenemos a Cristo con nosotros. Pero hay un detalle que pues se mencionó, y es que dice que todos, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa esto? De que hubieron personas que no quisieron obedecer a su guía, que era Cristo. Así nosotros hoy, hermanos, pongámonos dispuestos a obedecer a nuestro guía, que es Jesús, para que nos vaya bien en lo que falta de aquí a la Canaán celestial. Bueno, Yasmín, ¿por qué fue tan pecaminoso para los israelitas quejarse de cómo Moisés los estaba guiando? Porque pues el camino donde iban no les estaba gustando. Bueno, hace mucho tiempo yo me hice esa pregunta. ¿Por qué se quejaron los israelitas si ellos habían estado en Egipto, donde ellos eran maltratados, donde ellos eran esclavos? Y yo dije, sería un descanso estar viajando en un desierto. Eso me imaginé yo. Pero hasta que yo leí en Deuteronomio 8, 15 y 16, realmente pues entendí un poco más esta parte. En Deuteronomio 8, 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, wow, realmente sí tuvieron penas y sí sufrieron bastante en este camino, pero era para su bien. Y también fue que Dios nunca los abandonó. Y cuando yo leí esto, yo pensé, pues fue algo muy difícil. Pero yo quiero contestar la pregunta que dice, ¿por qué fue tan pecaminoso para los israelitas quejarse? Aunque fue un camino difícil, ellos no tenían por qué quejarse. Quiero compartir. Dice en página 395, a los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía. Pero basado en el capítulo 10 de Números, sabemos que a quién era que seguía Moisés, a la nube, y la nube era Cristo. Sigue diciendo, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Entonces sí se estaban quejando contra Moisés, pero indirectamente también contra Dios, porque Moisés iba siguiendo a Dios. Pero prestemos atención a esto. ¿Por qué
fue tan pecaminosos para los israelitas? ¿Qué es todo lo que ellos vieron en Egipto? Veamos, dice, los hijos de Israel habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Hermanos, todo el poder, todas las maravillas, toda la misericordia que demostró Dios en Egipto, cierto, esa fue una luz tremenda que nadie, ninguno de nosotros hemos experimentado. Y ese es un gran pecado al quejarse después de todo lo que ellos habían visto y experimentado. Dice, además habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Ellos ya habían dado ese pacto. Sus murmuraciones eran ahora rebelión y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y de la ruina. Y vemos esa ruina en capítulo 11 del 1 al 3 de Números, donde esa murmuración llegó al oído de Jehová. Una parte del campamento fue pues consumido con fuego. Interesante ese punto, porque, pues hermanos, a veces nosotros actuamos igual que el pueblo de Israel. Tanto nos bendice el Señor, tanto ha hecho por nosotros, y algunas veces igual nos quejamos y no nos mostramos agradecidos con Él. Dios algunas veces permite que pasemos por ciertas pruebas, por ciertas dificultades, como dice la lección, para la postre hacernos bien. Y nosotros debemos con paciencia sobrellevar esas dificultades, esos problemas por los cuales a veces pasamos. No es un camino de rosas por el cual Dios ha prometido llevarnos, sino, dice el apóstol Pablo, que en medio de las tribulaciones, dice, es necesario que lleguemos al reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, solamente confiemos en el Señor, y si hoy por hoy nada nos ha pasado de mal, todo está bien con nosotros, pero tengamos una actitud siempre de obediencia cuando por alguna razón seamos probados. Bueno, nosotros hemos mirado que se quejaban, ¿verdad? Se quejaban de quién los guiaba realmente, pero vemos que también se quejaron de la comida que les daba aquel que los guiaba. Y por eso nosotros vimos esta semana que pues decían, donde quiera que miramos puro maná vemos. Ya estamos cansados de esto, extrañamos la carne de Egipto, y así pues nosotros vimos en la lección que el Señor le desagradó que ellos estuvieran murmurando por la comida que Dios les daba. Por eso pregunta la lección que por qué quiere Dios que sigamos un régimen sencillo y vegetariano hoy en día. Porque nosotros vimos que el pueblo de Israel, pues ese mal hábito que tenían en la manera de comer, los estaba o los había hecho insubordinados. Y Dios quiere, hermanos, que no consumamos carne. Dios quiere que sigamos un régimen sencillo y vegetariano, porque eso nos ayuda para tener una mejor salud y también para el desarrollo del carácter. Miren lo que dice la sierva del Señor Elena White, que el estado mental, dice, tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Y por regla general el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. ¿Se dan cuenta? Cuando desde aquí, desde Advenimiento TV, constantemente estamos promoviendo un cambio en la dieta, un cambio en el estilo de vida, optar por una alimentación saludable. Hermanos, estamos a tono con el plan de Dios. Al privarle al pueblo de Israel de la carne allá en Egipto, Él quería quitarles eso, porque eso los hacía a ellos insubordinados. Y dice que para modificarles ese carácter y colocarles en ejercicio activo sus facultades más elevadas de la mente, fue que les quitó, dice,
la carne de animales muertos, les dio alimento de ángeles, como fue el maná que caía del cielo. Hermanos, sé que tenemos los apetitos algunas veces corrompidos y necesitamos que Dios nos lo corrija. Y para eso Él nos ha dejado pues la dieta del Edén, hermanos. Una dieta basada en productos que nos da la tierra, en productos naturales. Nada de origen animal le dio Dios al hombre cuando lo hizo para que comiera. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre tuviera un carácter armonioso en todas sus facultades. Y ya cuando saca a este pueblo de Egipto, pues el Señor lo mira. Qué insubordinados están, cómo tienen de defectuoso el carácter, cómo la mente no les da para discernir por dónde el Señor los está llevando. ¿Por qué? Porque tienen dañados sus órganos digestivos, el órgano digestivo lo tienen dañado y de esa manera no logran asimilar el plan de Dios. Así a veces, hermanos, también nosotros no comprendemos lo que Dios nos quiere decir, no entendemos las enseñanzas que Dios nos da, porque está atrofiada la mente debido a que está también dañado el órgano digestivo por lo que comemos. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si uno de los propósitos nuestros, pues de ahora en adelante, sea el cambiar la dieta y el comer más saludable? Miren, ya dejar las bebidas gaseosas y consumir agua durante el día y no en las horas de cuando estamos comiendo, sino antes de comer, 1 hora antes y 1 hora después. Van a ver los cambios que vamos a experimentar a nivel digestivo y por ende en la mente. Ojalá que nosotros aprendamos de esta lección y podamos, hermanos, estar a tono con el plan de Dios. Noten que esto está ocurriendo cuando ellos van camino a la Canaán terrenal. Y nosotros también vamos camino a la Canaán celestial. Y por algo Dios está permitiendo que venga esta lección en este tiempo para que hagamos un cambio también nosotros en la dieta, para que no seamos insubordinados con el Señor. Bueno, pero María Elena, ¿qué bendiciones provienen de la abnegación en el apetito? Bueno, hermanos, leamos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ante esta pregunta, hermanos, acerca de qué bendición vienen de la abnegación en el apetito, el Señor nos está diciendo: niéguense a ustedes mismos. Y el negarse, hermanos, no es fácil. Esa palabra abnegación, por ejemplo, significa renuncia, significa sacrificio. Y saben ustedes que con el asunto de la comida, yo creo que es lo más difícil en cuanto a renunciar a algo que estamos tan acostumbrados y que nos gusta. Es tan difícil hacer un sacrificio en cuanto al asunto de la comida, hermanos, no es fácil. Por eso es que en el espíritu de profecía se nos dice que cuando nosotros hayamos logrado quitarnos todas estas cosas malas en cuanto a la comida y hacer cambios en nuestra dieta alimenticia, si nosotros logramos eso y somos temperantes, entonces vamos a estar listos para cualquier otra obra, para cualquier otra cosa que nosotros querramos que Dios mejore en nuestro cuerpo. Hoy por hoy, hermanos, estamos haciendo pues sacrificios, yo sé, tratando de cada día estudiar y leer qué es bueno para nuestro cuerpo o qué no. Muchas veces, hermanos, hasta que ya la enfermedad ha llegado a nosotros, lamentablemente es donde nosotros comenzamos a pensar si hacemos cambio en cuanto a la alimentación. Pero la verdad, hermanos, es que si nosotros hacemos cambios en la alimentación y decidimos renunciar a muchas cosas que sabemos que nos hacen daño a nuestro organismo, entonces vamos a ser bendecidos, queridos hermanos. ¿Saben ustedes que el libro de Patriarcas y Profetas nos decía esta semana que Dios quería que su pueblo fuera puro, santo, feliz, y al darle esos 10 mandamientos y al darle todos esos preceptos y todas esas leyes que ellos debían de cumplir, si ellos obedecían, el Señor decía: si ustedes me obedecen y tratan de hacer lo que yo les digo, no va a haber ninguna enfermedad en el pueblo.
todos van a ser felices, van a ser sanos, no van a conocer la enfermedad. Pero lastimosamente, hermanos, como seres humanos desobedientes, pecadores, es que pues el Señor, más bien no se pudo cumplir eso que Dios hubiera querido en nosotros. Nos dice este libro que si hubieran querido dominar su apetito en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y espiritual. Habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y el deber, discernimiento agudo y sano juicio. Pero no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que si nosotros nos negamos al apetito pervertido, entonces Dios dice que va a hacer en nosotros grandes milagros. El Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Pero es que, hermanos, cuando nosotros somos obedientes a las leyes del Señor, si somos obedientes a lo que Dios quiere de nosotros, se nos dice, hermanos, que la obediencia a los requerimientos de Dios coloca al obediente bajo las leyes que controlan el ser físico. Los que quieren preservar su salud deben subyugar todos los apetitos y las pasiones. No deben dar rienda suelta a las pasiones concupiscentes y al apetito desenfrenado, pues han de estar bajo el control de Dios y sus facultades físicas, mentales y morales han de ser tan sabiamente empleadas como para que el mecanismo del cuerpo permanezca funcionando bien. Salud, vida y felicidad son el resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo. Si nuestra voluntad y nuestro proceder están de acuerdo con la voluntad y proceder de Dios, si hacemos lo que agrada a nuestro Creador, Él mantendrá en buenas condiciones el organismo humano y restaurará las facultades morales, mentales y físicas a fin de poder obrar mediante nosotros para su gloria y su poder restaurador, para su gloria y su poder restaurador. Queridos hermanos, el Señor desea que nosotros tengamos cuerpos para su honra y su gloria. Y solamente lo vamos a poder lograr si somos obedientes a las leyes de la salud. Muchas veces nosotros no comprendemos a las Sagradas Escrituras o nos cuesta entender porque nuestra mente, nuestro estómago está tan lleno de toxinas, tan intoxicado por lo que comemos, porque comemos demasiado, porque no establecemos horarios en las comidas. Entonces, eso deteriora nuestro organismo, deteriora nuestra mente. Pero cuando nosotros obedezcamos las leyes de la salud, entonces vamos a ser personas con un carácter diferente, con una mente más despierta y vamos a encontrar la felicidad que hoy por hoy no la tenemos. Bueno, después de haber visto pues cuán importante es ser abnegados, tomar la cruz, que significa hasta morir a nosotros mismos en cuanto a esto de la comida, hermanos, vamos a tocar el otro punto que la lección traía, porque este pueblo no solamente fue rebelde en cuanto a la manera como Dios lo estaba guiando y en cuanto a la manera como Dios lo estaba alimentando, sino que también allí dio lugar, hermanos, a que brotara la envidia en ellos y especialmente en alguien muy cercano a Moisés. Y trayendo esto a nuestro día, Yasmín, ¿por qué a veces es que tenemos envidia nosotros igual como la tuvo María aquel día, la hermana de Moisés? Sí, pastor. Bueno, la pluma inspirada dice que la envidia es una de las peores características que pueden existir en el corazón humano. Característica satánica. ¿Y por qué satánica? Pues si nos ponemos a pensar y a recordar las escrituras, sabemos que la envidia se originó en Satanás hace mucho tiempo, cuando él empezó a tener envidia por todo la honra, gloria y homenaje que se le hacía a Cristo. Entonces, de allí es que se originó este sentimiento. Veamos qué dice Proverbios 27:4 acerca de la envidia.
Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Aquí estamos comparando a la ira y al furor, pero dice, ¿quién podrá estar delante de la envidia? Es peor todavía. Entonces aquí vemos, hermanos, que la Biblia tiene una comparación terrible para la envidia, que tiene resultados o consecuencias muy difíciles para el ser humano. En Números capítulo 12, versículo 2, en Números capítulo 12, versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Quería meditar en este versículo porque tal vez nosotros hemos pensado de la misma manera que pensó María y Aarón. Tal vez nosotros hemos pensado y dicho, ¿no somos también nosotros líderes en la iglesia? ¿No somos también nosotros hermanos que estudiamos las palabras? ¿Que no puede Dios también dirigir al pueblo mediante nosotros? Mas nosotros tenemos que considerar, hermanos, si hay un líder en la iglesia que nosotros tenemos que respetar, porque Dios ha puesto el Espíritu en él y nosotros tenemos que nunca murmurar contra uno de estos líderes. Dice, pues sabemos, hermanos, que la envidia, si nosotros dejamos y no le pedimos a Dios que nos quite este sentimiento de nuestro corazón, nosotros vamos a llegar a murmurar y a hablar contra un siervo de Dios. Veamos lo que dice en página 405. Dice, no debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. Oh hermanos, ¿cuántas veces hemos caído nosotros en ese pecado? Que porque ocurre algo, que porque se dio a cuenta algo, uno decimos, oh, pues ellos lo hicieron por esta razón. Y nos tratamos de hacer jueces por las acciones. Y ese puesto, hermanos, a nadie les corresponde, solamente a Dios. Dice, hemos de honrar a quienes Dios honró. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. Así, hermanos, pues aquí muy claro lo dice, que el ejemplo de María está para todos nosotros, de que tenemos que tener mucho cuidado de tener celos o aún llegar a murmurar contra quienes Dios ha puesto esta preciosa obra en ellos. Nosotros miramos, hermanos, que la envidia y los celos son sinónimos. Y ese es un pecado incontrolable. Humanamente es bien difícil controlarlo. Pero si nos sometemos al Señor de todo corazón, Él va a controlarlo. Así que si por alguna razón manifestamos el espíritu de María, pues siendo envidiosos y celosos, hermanos, este es un buen momento para decirle al Señor, contrólame, porque esto se ha vuelto incontrolable en mi vida. María, lamentablemente, miren lo que le vino, una lepra terrible. Yo quisiera que nosotros aprendamos de esto, porque como dice la lección, que estas cosas que les pasaron a los israelitas son una amonestación para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, y es necesario que le pidamos al Señor que nos sane a nosotros también de la envidia y los celos que algunas veces manifestamos para con una persona que tiene un liderazgo o cualquier otra persona, puede ser un compañero de trabajo, quien sea, hermanos. No podemos nosotros darle cabida a ese sentimiento en el corazón, porque eso es justo, como decía la hermana Yasmín, lo que le dio el enemigo cabida en el cielo, y ya nosotros sabemos que fue expulsado de allí. Así que a veces nosotros tenemos esta envidia, hermanos, y el Señor quiere
quitárnosla, porque eso no ayuda en nada a nuestra vida espiritual y ni ayuda en nada a la obra de Dios. Así que el Señor nos ayude para que todas estas cosas que hemos visto esta semana, hermanos, no las hagamos nosotros. El Señor ha cumplido su parte esta semana al presentarnos todo esto como una amonestación, como una advertencia, como algo que sucedió y que no debe suceder con nosotros. Vamos a orar ahora y a pedirle a Dios que nos ayude para que seamos diferentes y para que nosotros en nuestra experiencia con Jesús de aquí en adelante, hermanos, nada de estas cosas sucedan en nuestra vida. Ni murmuras, ni quejas, ni desobediencias en cuanto a la dieta que el Señor ha dado a su pueblo, ni mucho menos a envidias. Vamos a pedírselo a Dios de corazón, de rodillas, orando. ¿Qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, no cabe duda que estamos en el tiempo del fin y como pueblo has querido darnos esta amonestación de lo que sucedió con tu pueblo cuando estabas también ya para meterlo en la Canaán terrenal. Señor, no cabe duda que los mismos problemas que ellos manifestaron también hoy se manifiestan en la vida de muchos, y aquí estamos pidiéndote que nos ayudes para que tú, que nos conoces y sabes que todavía adolecemos de la misma situación, por favor, Padre, nos des una transformación completa en nuestra vida, de tal manera, Señor, que no seamos un pueblo rebelde. Te rogamos, Padre, para que esto que hemos estudiado no sea simplemente una información de lo que sucedió con aquellos, sino de lo que sucede con nosotros. Y rogamos en el nombre de Cristo ahora, para que nos perdones también nuestras rebeliones, nuestras murmuraciones. También, Señor, perdónanos porque en cuanto a la alimentación no cooperamos contigo algunas veces y hacemos lo incorrecto. Perdónanos, Señor. También los momentos cuando hemos sentido celos o envidia de alguien. Padre, pedimos en esta hora que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todas esas contaminaciones y nos dejo, Señor, el privilegio de que transformados por ti podamos ser diferentes y podamos reflejar el carácter tuyo. Amén. Así nos ponemos en tus manos y damos gracias por esta amonestación. Amén. Pedimos que con humildad la aceptemos y hagamos las cosas distintas. Amén. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.